Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este sábado día 13 del mes de junio, año 2026. Vamos, como de costumbre, a hacer un recuento de todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Hay información internacional muy importante sobre la situación con la guerra de Irán. Parece que finalmente se va a llegar a un acuerdo ahí de alto el fuego de 60 días entre Estados Unidos e Irán. Y en el plano nacional, el gobierno presentando medidas fiscales para enfrentar la crisis derivada precisamente de esa situación que se vive en el Medio Oriente. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán. Donald Trump primero anunció que se había llegado definitivamente a un acuerdo y que se iba a firmar en pocos días en Europa. Irán ripostó, lo negó en principio, dijo que sí se estaba negociando, pero que habían puntos todavía que tocaban las líneas rojas de Irán y que por lo tanto todavía no era cierto, como decía el presidente, que se había llegado a un acuerdo. Pero ayer Irán anunció, y esto lo reportaron agencias de prensa iraníes, que se había llegado ya a una especie de acuerdo con Estados Unidos, lo que precisamente se había estado anunciando, pero estoy buscando aquí la información específica para ser preciso. Los medios estatales de la República Islámica, como la agencia de noticias IRNA, reportaron ayer viernes que Teherán aceptó un memorando de entendimiento con Estados Unidos. Sin embargo, aclaran que no se ha firmado y que el texto no incluye ningún acuerdo sobre gestión del Estrecho de Hormuz ni sobre su programa nuclear, que son los puntos que básicamente han dificultado la firma de un acuerdo. Pero vamos a ver un reportaje con lo último, la última actualización sobre este tema que está intranquilizando a todo el mundo. Funcionarios iraníes y estadounidenses manifestaron el viernes que la firma de un acuerdo de paz en Oriente Medio estaba más cerca que nunca, una visión apoyada por Pakistán, mediador en el conflicto. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, afirmó en televisión estatal que en cuanto concluyan las últimas etapas de las negociaciones, el acuerdo se firmará a distancia y se anunciará al tiempo que aseguró que podría suceder en los próximos días. El ministro afirmó que el proyecto de acuerdo preveía el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva gestión del Estrecho de Hormuz. La República Islámica de Irán ha tomado la firme decisión de que la administración del Estrecho de Hormuz ya no será igual que antes. Araghchi acusó a Israel de tratar de hacer fracasar las negociaciones de paz con Washington. Un alto funcionario de la Casa Blanca estimó en un 80 u 85% un acuerdo que dé paso a un periodo de 60 días de conversaciones técnicas. La agencia de noticias iraní, Mehr, publicó antes un supuesto borrador de protocolo de 14 puntos, con condiciones tales como el mantenimiento del control sobre el Estrecho de Hormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo de $24.000 millones de fondos iraníes congelados en el extranjero. Washington presentó una versión que contempla la reapertura del Estrecho de Hormuz, un importante paso de hidrocarburos, así como el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la dilución del uranio enriquecido iraní por parte de Estados Unidos. Nuestra postura siempre ha sido que la única manera de gestionar las reservas de material enriquecido, especialmente el material enriquecido al 60%, es diluirlo dentro de Irán.
رقیق سازی اونها هست در داخل ایران و به هر حال تلاش داریم که این هم به نوعی اشاره بشه که راه حل Diluir el uranio a nivel inferior al 5%, lejos del 90% necesario para fabricar la bomba nuclear, permitiría alejar considerablemente la amenaza de un enriquecimiento con fines militares. Teherán niega que su programa nuclear tenga fines armamentísticos, como aseguran Estados Unidos e Israel. El enemigo de Irán solicitó iniciar conversaciones después de haber fracasado tanto en el campo de batalla como en las gestiones previas al conflicto, afirmó el canciller iraní Abbas Araghchi, citado por la agencia Tasnim. El enemigo perdió la esperanza de alcanzar sus objetivos en las negociaciones previas a la guerra, debido a nuestra resistencia, por lo que inició la guerra, señaló Araghchi. Sin embargo, durante la guerra también se dio cuenta de que no lograría sus objetivos y perdió la esperanza. Por lo tanto, ha solicitado negociaciones, añadió. En Estados Unidos, la inflación disparándose para el mes de mayo, 4.2%, pero el presidente Donald Trump dice que eso no le asusta, dice textualmente, me encanta la inflación, asegura que no le preocupa el alza de los precios y dice que la cifra más alta, bueno, pues eso va a comenzar a bajar, dice él, tan pronto concluya la guerra y que Estados Unidos haya despojado a Irán de su programa nuclear. La inflación anual más alta en 3 años. Este miércoles el Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció que el índice de precios al consumo aumentó un 4,2% en los últimos 12 meses hasta mayo. Es la cifra más alta que hemos visto en 3 años, desde mayo de 2023. Gran parte de este aumento se debe a los precios de la energía, en particular a los de la gasolina, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye los datos de los productos tan volátiles como los alimentos y la energía, es más moderada. Llegó a una tasa anual del 2,9% en mayo. Aún así es la más alta desde septiembre. Pero según la Casa Blanca son solo disrupciones temporales. ¿Le preocupan los números de inflación?, preguntó un periodista al presidente Trump. No, I love it. The numbers look great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, when the war is over, it's coming down. I know you can't. It's going to come down like a rock. Aunque según economistas podría ocurrir todo lo contrario. Hay una tendencia que está marcando los precios en los Estados Unidos y que creo yo que va a ser bastante difícil que se pueda detener en los próximos meses o incluso en los próximos par de años. Un pronóstico que sacude al bolsillo cuando los precios de mañana sean mayores a los de hoy. Seguimos con el presidente Trump, puso en duda la continuidad del acuerdo Tex-Mex, ese acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Dice él que Estados Unidos no necesita nada ni de México ni de Canadá y cuestionó el valor del acuerdo para la economía estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que no busca una simple renovación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, que sustituyó al TELECAN por el propio presidente estadounidense. Bueno, no busco renovarlo. Yo hice ese acuerdo y la razón principal por la que lo hice es que el TELECAN era el peor acuerdo comercial que he visto jamás. Yo lo mejoré. Tengo derecho a terminarlo. Con el TELECAN no teníamos derecho a rescindirlo. Tuve que conseguir que los senadores aprobaran aquel acuerdo. Las partes del tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC, tienen hasta el 1 de julio para indicar si desean prorrogar sus términos por otros 16 años. Sin una renovación y a menos que una de las partes se retire por completo, el acuerdo seguirá en vigor, sujeto a revisiones anuales hasta 2036. México y Canadá son los dos principales socios comerciales de Estados Unidos. Los intercambios entre los 3 países representaron un total de $1,6 billones en 2025, según datos del gobierno estadounidense. El déficit comercial de Estados Unidos con México se encuentra además entre los más importantes, pero las relaciones comerciales entre los 3 países se tensaron desde el retorno de Trump al poder el año pasado.
El principal motivo de fricción ha sido la imposición de aranceles a los productos canadienses y mexicanos, en represalia, según Trump, por la incapacidad de Ciudad de México y Ottawa de cerrar sus respectivas fronteras a los traficantes de drogas y migrantes. Estos aranceles no afectan a los productos que ingresan en Estados Unidos en el marco del TMEC, que representan más del 80% del total, según Canadá y México. Una primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México tuvo lugar en mayo y está prevista una nueva ronda en Washington la semana próxima. Seguimos en Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó esta semana y lo hizo el pasado miércoles la denominada ley Secure America Act, el Acta de Seguridad de los Estados Unidos. Es una ley que destina $70,000 millones para la seguridad y la seguridad fronteriza y el programa de migración para las deportaciones. Con esos 70,000 millones anunció el presidente que se financian esos programas para lo que resta de este mandato presidencial. El presidente Donald Trump promulgó este miércoles el paquete de $70,000 millones americanos para la aplicación de las leyes migratorias, conocido como la Ley para una América Segura. La legislación financia por completo al Departamento de Seguridad Nacional, específicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU durante el resto del segundo mandato de Trump. Esta mañana estoy encantado de firmar la Ley para una América Segura para financiar de inmediato y por completo al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato. Así que ya no tendremos que seguir hablando de eso, dijo Trump a periodistas en el despacho Oval, donde estaba acompañado por legisladores republicanos. El impulso republicano a esta legislación se produjo después de que los demócratas bloquearan con éxito la aprobación en el Congreso de fondos para ICE o la patrulla fronteriza, tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota a comienzos de este año. El presidente de los Estados Unidos retiró a Bill Pulte, que lo presentó como candidato para la seguridad nacional de ese país, para sustituir a la renunciante Tulsi Gabbard, pero este no ganó absolutamente ningún apoyo, ni siquiera entre los legisladores republicanos, que alegaban que no tenía absolutamente ninguna experiencia para desempeñar ese cargo en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Tras las críticas, Trump los retiró por la falta de experiencia, como alegan los republicanos, y propuso entonces al fiscal Jay Clayton, antiguo presidente del regulador de los mercados. El elegido inicialmente era Bill Pulte, un empresario cercano a él sin experiencia en seguridad, con trayectoria en bienes raíces y regulación de vivienda. Ante la presión de sus aliados por la innegable falta de credenciales, tuvo que dar marcha atrás y anunció que nominará a Jay Clayton, el actual fiscal de Manhattan, para encabezar las 18 agencias que integran la Secretaría de Inteligencia Nacional. Tras la renuncia de Tulsi Gabbard, efectiva el 30 de junio, el mandatario se apresuró en designar a un interino. Aunque se esperaba un perfil con experiencia en las competencias del cargo, Trump, fiel a su estilo, privilegió la lealtad por encima de la preparación. Los opositores señalaron que Pulte apenas había ingresado al ámbito público en el 2025, tras décadas como hombre de negocios, sin haber tenido jamás contacto con asuntos de inteligencia ni con el manejo de información sensible. El elegido ahora es Jay Clayton, el fiscal federal más importante del estado de Nueva York, que ha ganado notoriedad con los litigios de los casos más resonantes de la gestión actual, entre ellos el proceso contra Nicolás Maduro. Durante el primer mandato de Trump, encabezó la Comisión de Bolsa y Valores. Según el New York Times, John Ratcliffe, director de la CIA, recomendó a Clayton ante Trump por su perfil moderado, bien recibido por demócratas y republicanos. El Papa León XIV ha agotado una intensa jornada en Europa, pero sobre todo en España. Esta semana ha desempeñado allí una cantidad de actividades, tanto en Madrid como en Barcelona y otras localidades españolas. En Barcelona denunció el drama migratorio en España y reclamó responsabilidades a toda Europa con respecto al tema.
En la última etapa de su visita a España, el Papa León XIV visitó el jueves Canarias, símbolo del drama migratorio. En el puerto de Arguineguín lanzó un ramo de flores al mar para recordar a los miles de muertos en la peligrosa ruta atlántica hasta el archipiélago español y denunció la indiferencia hacia los migrantes que son explotados o mueren en el mar intentando llegar a Europa. No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta. ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida? El pontífice también pidió un examen de conciencia para los países de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo, y para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. El Papa ha terminado su visita a España este viernes con un final accidentado. De acuerdo, te invitamos a esperar abajo Lo que comenzó como una demora por un problema técnico acabó obligando a desembarcar a León XIV y después al resto de la comitiva. Pero van a tardar bastante hasta que esté completamente solucionado. Pero el problema no pudo resolverse y el pontífice acabó recurriendo al Falcon ofrecido por el rey. La séptima y última jornada comenzó precisamente con un vuelo de Gran Canaria a Tenerife. En el centro de acogida a las raíces, León XIV volvió a incidir en el mensaje central de su visita, la dignidad de los migrantes. Habló en francés, uno de los idiomas mayoritarios entre las personas africanas que le escuchaban. Les migrations ont un message important à communiquer. El Papa consideró que las migraciones pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos. Crisis en el gobierno del Reino Unido. Por lo menos 6 funcionarios del gobierno del primer ministro Keir Starmer han renunciado en el último mes. El último, John Healey, el secretario de Defensa, dice que por desacuerdos con la falta de recursos para el Departamento de Defensa. Él quería más dinero, pero el gobierno se lo negó y presentó renuncia a su cargo. Nuevo revés para Keir Starmer. El ministro de Defensa comunicó su dimisión del gobierno británico. En su carta de renuncia, John Healey reprocha al primer ministro la falta de recursos asignados al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Esta nueva era para la defensa exigía una mayor inversión a través del Plan de Inversión en Defensa. El excelente y exhaustivo trabajo interministerial que concluyó en enero, supervisado por usted, por mí y por el ministro de Hacienda, confirmó la magnitud del reto y las crecientes exigencias en materia de defensa. Desde entonces, usted no ha podido, y el Ministerio de Hacienda no ha querido, comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en estos tiempos de amenazas crecientes. En un contexto de inestabilidad internacional, acentuado en Europa por la amenaza de una retirada de Estados Unidos, aliado histórico de Reino Unido, tanto el ejército como las industrias británicas de defensa se han dado cuenta de la falta de preparación del país. Londres tiene dificultades para reducir la deuda estatal, sumado a que la población nunca ha estado sometida a una presión fiscal tan elevada. Keir Starmer declaró el miércoles que el plan de inversión en defensa, esperado desde el año pasado, se publicaría antes del 7 de julio y de la cumbre de la OTAN. La renuncia llega tras la dimisión del ministro de Salud en mayo y debilita aún más la posición de Keir Starmer, cuyo partido sufrió una dura derrota en las últimas elecciones generales. Algunos miembros de su propia formación política, como el alcalde de Manchester, aspiran ahora oficialmente a sustituirlo. Bajamos a Sudamérica, elecciones en Perú. Todo parece indicar que en su cuarto intento, finalmente Keiko Fujimori va a alcanzar la presidencia de ese país. Han sido unas elecciones muy reñidas, todavía hay debate, todavía hay que esperar, pero de todas maneras Keiko Fujimori ha logrado una ventaja mínima, pero que parece que va a ser definitiva y va a derrotar a Roberto Sánchez en la contienda por la presidencia de Perú. ¿Lo conocen, abogado del Partido Justo por Perú? El candidato izquierdista Roberto Sánchez propuso el viernes a su rival derechista Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú. El lento escrutinio ha avanzado hasta un 98% con leve ventaja a favor de ella, con 98,27% de las actas escrutadas.
Fujimori reúne el 50,005% de los votos, frente al 49,995% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicados en su página web. Yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso. Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 1.600 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados. El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, rechazó la propuesta y señaló que su partido esperará con prudencia el conteo final de votos. Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales. El balotaje del 7 de junio enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo y preso tras un fallido golpe de Estado en 2022. El escrutinio ingresó a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días. Esto es parte del proceso habitual, pero ahora ha cobrado importancia debido a la ajustada diferencia en el resultado. El resultado final puede tardar entre 2 y 3 semanas en conocerse, según las autoridades electorales. Sobre la situación en Perú, hay que decir que el voto en el exterior ha sido clave para que Keiko, que se vio en desventaja frente al candidato izquierdista, pues lo alcanzara y lo superara y prácticamente se ha afianzado y el candidato opositor incluso está hasta solicitando que se anule el voto del 90% de los peruanos residentes en los Estados Unidos. En Cuba, el jefe del Pentágono, el señor Pete Hegseth, secretario de Defensa, pero que a él le gusta que le llamen secretario de Guerra, visitó esta semana la base de Guantánamo, base norteamericana en Guantánamo, Cuba, y allí arengó a las tropas norteamericanas en esa base a estar dispuestas ante cualquier contingencia en la isla de Cuba. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha aterrizado en la base aérea de Leeward Point Field, ubicada en la bahía de Guantánamo, Cuba. Su llegada se produce vistiendo pantalones cortos y una camiseta verde, una vestimenta sumamente informal para un alto cargo del Pentágono. Esta visita oficial de alto nivel ocurre en un momento de máxima tensión diplomática y militar entre ambas naciones. El gobierno norteamericano, bajo el firme mandato del actual presidente Donald Trump, mantiene un férreo bloqueo petrolero contra la isla caribeña. Además, el presidente Trump ha amenazado de manera abierta con deponer por la fuerza militar a los líderes cubanos, incluyendo de forma expresa a Raúl Castro. Díaz-Canel reveló este viernes un ambicioso paquete de reformas económicas destinado a reconfigurar el modelo económico cubano en medio de una grave crisis. La nación caribeña enfrenta un colapso productivo con persistentes apagones, una aguda escasez de divisas y una presión creciente por parte de Estados Unidos. En una entrevista para revista Buenos Días, Díaz-Canel enfatizó que este nuevo programa económico y social para 2026 tiene la finalidad de superar las dificultades actuales, inspirándose en las experiencias de países como China y Vietnam. Este documento, revisado por expertos y sometido a consulta popular, incluye transformaciones cruciales en la dirección económica, autonomía municipal y empresarial, recuperación agrícola, comercio exterior e inversión extranjera. Subimos a México, donde los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, que ha estado de visita en México esta semana, y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues reafirman juntos su defensa a la no injerencia en plena presión de Trump en Colombia y en Cuba. Os presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, rechazaron este miércoles las injerencias externas en sus políticas nacionales en medio de crecientes tensiones.
con el gobierno de Estados Unidos, además de resaltar la importancia de fortalecer el multilateralismo. Durante una videoconferencia de 40 minutos realizada, los jefes de Estado ratificaron la vigencia del derecho internacional como ejes de su política exterior, enfatizaron la importancia del principio de no injerencia en asuntos soberanos, marcando una postura firme en defensa de la autodeterminación de sus pueblos frente a las recientes presiones externas y el actual contexto geopolítico global. La agenda común reafirmó la postura histórica contra el embargo a Cuba, exigiendo de manera inmediata el fin de este bloqueo comercial y financiero impuesto por Washington, resaltando una honda preocupación por la compleja situación humanitaria que atraviesa la isla caribeña. Colombia, el presidente de ese país, Gustavo Petro, viajó esta semana a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, para presidir una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenía también en planes reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero Donald Trump le advirtió que si se reunía con Mamdani, le iba a negar la visa para entrar a Estados Unidos. Parece ser que la reunión definitivamente no se va a dar. Petro tildó de poco democrático al presidente de los Estados Unidos. La administración de Trump frustró el encuentro argumentando que la visa del presidente colombiano tenía restricciones, lo que le impedía moverse libremente por Nueva York fuera de la agenda oficial de la Organización de las Naciones Unidas. Reacción de Petro: a través de sus redes sociales, el mandatario colombiano expresó su descontento, señalando que nunca fue notificado formalmente sobre las limitaciones de su visado. Argumentó que como jefe de Estado, su libertad de expresión y de pensamiento deberían estar protegidas, por lo que calificó el bloqueo de su agenda como un acto poco democrático. Nunca se me informó de restricciones a mi visa, y de hecho fui al funeral de Jesse Sick Jackson en Chicago en marzo pasado. Nunca se me informó que sería arrestado. Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones Unidas como presidentes de la República estamos protegidos por la ley de los Estados Unidos que nos permite, a los jefes de Estado del mundo, hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo, expresó Petro en X. Terminamos nuestro recorrido internacional retornando a México, donde se llevó a cabo la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, esta fiesta deportiva que concentra toda la atención del deporte más popular del mundo, que es el fútbol. Y afortunadamente para los mexicanos, en su debut frente a Sudáfrica, México venció 2-0, su primera victoria en una participación inaugural en un mundial de fútbol. El evento, que es organizado por Estados Unidos, México y Canadá, 3 sedes, Norteamérica completa, México, Estados Unidos y Canadá, se prolongará hasta el 17 de julio. La ceremonia inaugural con un vistoso espectáculo artístico encabezado por la colombiana Shakira. México se impuso 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca. El primer gol para la selección anfitriona fue del colombiano Julián Quiñones, naturalizado mexicano, al minuto 9, con un disparo con la derecha desde el centro del área hacia el centro de la portería. El partido transcurrió sin muchos sobresaltos y al minuto 67 Raúl Jiménez anotó el segundo gol para el Tri con un disparo de cabeza junto al palo izquierdo. El jugador sudafricano Themba Zwane recibió una tarjeta roja por pelearse. Y el capitán mexicano César Montes también se llevó una roja en el minuto 92, ya en tiempo de compensación. México ganó una apertura mundialista por primera vez en su historia, después de 7 oportunidades fallidas, 5 derrotas y 2 empates. Vamos a una pausa comercial, retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso
Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 13 del mes de junio, año 2026. El pasado jueves, el gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, el señor Magín Díaz, ministro de Economía, Hacienda y Economía, pues presentó al país el paquete fiscal, aunque ellos le llaman medidas para enfrentar la crisis derivada de la situación allá en Oriente, la guerra entre Israel, Estados Unidos contra Irán, que ha generado una hecatombe prácticamente, sobre todo en el mercado petrolero del mundo. El gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas económicas para enfrentar esa crisis y ese programa, ese plan, le fue presentado al país el pasado jueves desde el Ministerio de Hacienda. Por considerarlo de interés nacional, reproducimos en este momento, en toda su extensión, la rueda de prensa ofrecida por el ministro Magín Díaz para informar al país sobre las medidas del gobierno. Lo que pretendemos, como yo dije, es recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos, y no estamos tocando el ITEVIS, ni la tasa ni la base. No estamos tocando la mayoría de los impuestos selectivos, que en el país ya tienen tasas altas, ni el impuesto a la propiedad inmobiliaria, no tocamos el impuesto a la renta empresarial de las MIPYMES, ni los impuestos a los intereses ni dividendos, y no se va a considerar un impuesto a las plataformas digitales. En algunos casos estamos eliminando o reduciendo algunos impuestos. Hemos dividido el proyecto en 4 bloques: medidas pro crecimiento económico, medidas de simplificación o facilitación tributaria, medidas para combatir la evasión y una actualización del sistema tributario. Estamos proponiendo un esquema general de depreciación acelerada a partir del próximo año para promover la inversión de las empresas. A los exportadores locales, así como se les reembolsa el ITEVI, también vamos a proponer que se reembolsen los impuestos selectivos a los combustibles y a los seguros. Y estamos derogando gradualmente 3 impuestos: el impuesto a la constitución de compañías, el impuesto a las hipotecas, que es de 1.890, y el impuesto selectivo a los seguros de vida. También para el sector farmacéutico que utiliza alcohol etílico en su producción, le estaremos reembolsando el impuesto selectivo al alcohol. Estamos proponiendo la eliminación de los anticipos a las microempresas,
que constituyen el 78% de las empresas que declararon impuestos sobre la renta el año pasado. Para las empresas pequeñas, de acuerdo a la clasificación de la ley, proponemos reducir el pago de anticipos de 12 veces al año a 3 veces al año, al igual que las personas físicas. Y estamos proponiendo dar rango de ley a la eliminación de anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario. Estamos actualizando el título 1 del Código Tributario, proponiendo una reducción en la tasa de los recargos moratorios y poniéndole un tope para que los recargos, como ocurre en la actualidad, no superen en una o varias veces el monto del impuesto. También estamos formalizando en el Código los acuerdos de pago y dando descuento por pronto pago sin discrecionalidad de acuerdo a varias condiciones que se especifican en el proyecto. En vista de que estamos haciendo un cambio importante en el Código Tributario, estamos proponiendo una amnistía para aquellos contribuyentes que tengan deudas tributarias, que estará vigente hasta finalizar este año. En cuanto a las medidas de facilitación o simplificación tributaria, estamos proponiendo una ampliación del régimen simplificado de tributación para personas físicas del sector agropecuario de 12 a 15 millones, para el régimen de compras de 55 a 60 millones y estamos creando un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios. El impuesto sucesoral y de donaciones, que es de 1.950, lo estamos actualizando. Los mínimos exentos ahora mismo son 500 y 1.000 pesos, lo estamos llevando a 1 y 2 millones de pesos. Y las transmisiones de activos entre padres e hijos, que actualmente pagan un 27%, van a pagar solo un 3%. Estamos reduciendo el impuesto a la ganancia de capital para las personas físicas cuando venden inmuebles de un 25% a un 2% y derogando leyes de control tributario obsoletas, una de 1935 y otra de 1966, las cuales serán sustituidas por medidas de control modernas. Para combatir la evasión, estamos dotando a la Administración Tributaria Aduanera de nuevas herramientas, autorizando en el Código la implementación de la percepción del ITEVIS para los contribuyentes informales que no están registrados en la DGI. Se están proponiendo aumentos en las retenciones, que no es un aumento de impuestos, sino retenciones, que son un pagos a cuenta a contribuyentes difíciles de gravar. Y estamos ampliando la trazabilidad, que ya se aplica desde hace varios años a alcoholes, cigarrillos. A partir de los próximos meses se aplicará a los combustibles. ¿Cuáles son las medidas de actualización del sistema tributario? Estamos proponiendo un aumento del impuesto a las transferencias electrónicas y cheques de 0.15 a 0.20%, un aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30%, transitorio por 3 años, solo aquellas empresas que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos. Esto implica que ese impuesto adicional será pagado por unas 1.000 empresas de un universo de 140.000 empresas que reportaron impuestos sobre la renta el año pasado, es decir, el 0.8% del total. La idea es proteger a los pequeños y medianos contribuyentes. Estamos creando un nuevo tramo de impuestos sobre la renta a las personas físicas, pero solo para aquellas personas que ganan más de 400.000 pesos mensuales, es decir, una medida progresiva, y se le está poniendo un impuesto selectivo a los cigarrillos y vapes de una tasa similar al que pagan los cigarrillos actualmente. También se aumentarán o se propone aumentar los impuestos a los casinos y juegos de azar y un aumento marginal de $10 a los pasajes aéreos. Hay otras medidas que estamos proponiendo. Se da rango de ley a medidas que se adoptan anualmente en las leyes de presupuesto, como la contribución al gas licuado, los bienes beneficiados por tasa cero, que es una corrección que se hace desde el 2012 en la ley de presupuesto,
para la leche, el agua embotellada y las pastas. De no hacer eso, esos precios subirían. Se está eliminando la exoneración que existe a la importación de maquinarias de juegos de azar. Estamos eliminando los impuestos a las ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura, y eliminando el ITEVI al asfalto y al AC30. Para apoyar a la clase media, vamos a realizar un ajuste del mínimo no imponible, el mínimo exento, para llevarlo a un monto que va a cubrir la canasta básica del segundo quintil. Esto es algo que no se hace desde el año 2017, y vamos a aumentar también la deducción por gasto educativo de 25 a 30%, que se va a elevar a 50% para el gasto en educación que incurren las familias en niños y jóvenes que tienen discapacidad, autismo o algún trastorno del neurodesarrollo. Es decir, es un proyecto que piensa en la equidad. Estamos derogando los anticipos para las microempresas, simplificando los anticipos para los pequeños contribuyentes, una sobretasa de 3% solo a los grandes contribuyentes. Estamos apoyando a la clase media a través del ajuste de inflación del mínimo exento. Con ese ajuste queda fuera del alcance del impuesto sobre la renta personal el 85% de los asalariados. Se está aumentando la deducción por gastos educativos. El aumento de la tasa marginal de persona física a 27% impacta a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000. Es decir, solo va a impactar a un 0.26% de los asalariados del país. Y hay medidas para combatir la evasión y la informalidad. Ya para concluir, hay pocos proyectos en el pasado que han tenido tantas medidas que benefician a los contribuyentes. Hemos tratado de proteger a los que menos tienen, de no cargar más a la clase media, de incentivar la producción y la inversión, facilitarle la vida a quien quiere cumplir, dotar de más herramientas a la administración tributaria y aduanera para combatir la evasión y ayudar a las pymes. Esta reforma va a ser pagada por los contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Y el gobierno, como yo expliqué, también tiene una cuota de sacrificio, profundizando las medidas de austeridad y exigiendo eficiencia a cada institución pública. El gobierno está comprometido con la coordinación con el Banco Central, política fiscal y política monetaria, que nos ha dado mucho éxito, y esta recaudación adicional nos permitirán sobrellevar la crisis internacional, contener el déficit fiscal, mantener el gasto de protección social, mitigar el impacto de los precios internacionales en los precios locales y en general mantener la estabilidad económica y social que tanto valoramos. Y por último, yo creo que es bueno mirar el futuro con optimismo. Hemos enfrentado crisis anteriormente, sobre todo en los últimos años, y la economía dominicana continúa creciendo, creando empleos y seguimos atrayendo inversiones. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti,
tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Continuamos en Reporte Especial con Rosendo Tavares. Vamos a pasar, ya escuchamos en toda su extensión cuáles serán las medidas implementadas, la propuesta del gobierno para enfrentar esta crisis y definitivamente hubo respuestas inmediatas a estos anuncios. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, fue una de las primeras instituciones en expresarse. Dice que el plan económico, ellos valoran el plan económico, que lo ven positivo, pero exigen ampliar la base tributaria y reducir la informalidad, entre otros reclamos que hace el Consejo Nacional de la Empresa Privada. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, manifestó su respaldo a diversas medidas incluidas en la propuesta económica presentada por el gobierno, al considerar que contribuyen a preservar la estabilidad fiscal, económica y social del país en medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre y el aumento de los precios de los combustibles. A través de un comunicado, la organización empresarial reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades para mantener la estabilidad macroeconómica y valoró positivamente iniciativas dirigidas a simplificar el cumplimiento tributario, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. No obstante, el gremio sostuvo que existe una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad fiscal mediante la ampliación de la base tributaria, la reducción de la evasión y la informalidad, así como la corrección de prácticas de competencia desleal que afectan a empresas y trabajadores que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias. El CONEP consideró que avanzar en esas áreas permitiría aumentar las recaudaciones del Estado, mejorar la equidad tributaria y preservar la competitividad del sector productivo formal, evitando que la mayor carga de los ajustes recaiga sobre quienes ya contribuyen significativamente al financiamiento público. El presidente Luis Abinader, reunión especial esta semana, reunión de alto nivel con las Fuerzas Armadas, todas las agencias de seguridad del Estado, bueno, pues con relación a la crisis que permanece todavía en Haití y que sigue amenazando la frontera de la República Dominicana. El presidente Abinader aseguró que no permitirá que bandas haitianas se acerquen a la frontera dominicana y que las Fuerzas Armadas tienen instrucciones precisas para responder ante cualquier amenaza contra el territorio dominicano. El presidente Luis Abinader advirtió que no permitirá que las bandas armadas que operan en Haití se acerquen a la frontera y aseguró que las Fuerzas Armadas tienen instrucciones precisas para responder ante cualquier amenaza contra el territorio dominicano. La advertencia se produce en medio del agravamiento de la crisis de seguridad en Haití, donde grupos armados han ampliado su control territorial, situación que ha llevado al gobierno dominicano a reforzar su capacidad operativa a lo largo de los 391 kilómetros de frontera terrestre que comparten con el vecino país. Como parte de las medidas anunciadas, el gobierno incorporará 1.500 soldados a los 9.500 militares que ya prestan servicio permanente en la frontera. El mandatario ordenó acelerar la expansión de la breja perimetral inteligente mediante la construcción de 13 kilómetros adicionales que se sumarán a los 54 kilómetros ya construidos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de disuasión y respuesta ante cualquier amenaza.
Asimismo, expresó que la estrategia contempla también la reorganización de la vigilancia fronteriza mediante 8 áreas operativas supervisadas por oficiales superiores para aumentar el control territorial y la capacidad de reacción. De su lado, el ministro de Defensa Carlos Fernández Onofre informó que la frontera cuenta con una red integrada de vigilancia apoyada por drones, cámaras de circuito cerrado y sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar movimiento de personas y vehículos en zonas vulnerables. La infraestructura tecnológica incluye además 19 sistemas de fibra óptica, 28 kilómetros de iluminación y otros 13 kilómetros proyectados como parte del fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Entre las capacidades incorporadas figura el empleo de los aviones Tupé-75 Dulus, la primera aeronave militar ensamblada en la República Dominicana, utilizada para patrullaje, reconocimiento y vigilancia en área de la frontera. Un poco de política para terminar por el día de hoy. El Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, precandidato presidencial de esa organización política que ha causado un verdadero revuelo desde que anunció sus intenciones de retornar como candidato presidencial, su reintegración a la actividad política, pues ha hecho un anuncio esta semana, está designando al joven abogado y comunicador Yuris Rodríguez como el director nacional de Relaciones Públicas de su proyecto político. Vamos a ver un reporte sobre este tema y, en definitiva, Gonzalo Castillo avanza en su propósito de convertirse en el candidato presidencial del PLD para las elecciones del 2028. En una nueva señal de fortalecimiento, renovación y preparación de cara a los desafíos del futuro, Gonzalo Castillo anunció la designación del abogado, académico y especialista en políticas públicas Yuri Enrique como director nacional de Estrategia y Relaciones Públicas de su proyecto presidencial. La decisión forma parte del proceso de consolidación de una estructura política moderna, abierta y orientada a construir una propuesta de gobierno capaz de responder con eficacia a las demandas de los dominicanos, articulando experiencia, capacidad técnica y una visión renovada de liderazgo público. Con esta incorporación, Gonzalo Castillo continúa integrando a su equipo perfiles de alto nivel profesional, comprometidos con la construcción de soluciones, la generación de consensos y el fortalecimiento de los vínculos entre la política y los distintos sectores de la sociedad dominicana. Con esa sobre Gonzalo Castillo y el PLD, felicitamos a Yuris Rodríguez, ese joven que es hijo de una familia muy amiga nuestra, pero que además es un gran profesional de la abogacía y de la comunicación, pues en esta designación de Gonzalo Castillo. Con esa nos despedimos por el día de hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares. Regresa el próximo sábado, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Muchas gracias. Tengan todos muy buen fin de semana.